Hay momentos en la historia en los que la lógica pues simplemente se rompe. Momentos en que un puñado de defensores, que parecen abandonados y sin esperanza, se plantan frente a un imperio entero. Esta es la historia de dos de esas batallas. Dos victorias que, en papel, nunca debieron haber ocurrido. 100 contra 1. Imaginen esas probabilidades. Esas eran las que enfrentaron apenas 400 soldados en una de las batallas más desiguales de la historia. Y no es una fantasía. Esto pasó de verdad. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se logra algo así? ¿Es pura estrategia? ¿Es suerte? ¿O es algo más? Bueno, vamos a sumergirnos en la historia para ver cómo lo imposible de repente se hizo posible. Vamos a empezar con dos enfrentamientos históricos, donde los defensores encararon a lo que parecía, sin duda, una aniquilación segura. Son dos historias separadas por casi un siglo, pero que están unidas por un coraje que de plano desafiaba toda lógica. A ver, los números son una locura. En Belgrado teníamos a unos 30.000 defensores, la mayoría campesinos, contra un ejército de hasta 70.000 soldados profesionales. Y en Jodub la cosa se pone todavía más extrema. 400 soldados de élite contra un ejército de 40.000 tártaros. La desventaja numérica era, pues, simplemente brutal. Ahora, para que de verdad entendamos la magnitud de estas victorias, primero tenemos que conocer a los atacantes. Y ojo, no eran ejércitos cualquiera, ¿eh? Eran las superpotencias militares de su época. El hombre que marchaba sobre Belgrado era Mehmed II. Y no era un sultán más, le decían el Conquistador. Apenas 3 años antes, con solo 21 años, había logrado lo impensable, conquistar Constantinopla. Su ambición, de verdad, no tenía límites. Y su ejército no era una horda desorganizada, para nada. Era una fuerza moderna, profesional. El corazón de su ejército eran los genízaros, una infantería de élite que metía miedo. Y luego estaban los cañones, cerca de 300 piezas. Algunas eran tan gigantes que habían hecho polvo las murallas milenarias de Constantinopla. Y en el otro caso, nos enfrentamos a la horda tártara. Eran una fuerza temible, maestros de las incursiones relámpago. Su objetivo principal era saquear y capturar prisioneros para venderlos como esclavos. O sea, sus armas eran la velocidad y el terror. Esta gráfica lo dice todo, ¿no? Es que la diferencia de fuerzas es casi cómica. A la izquierda, esas barras gigantescas que representan a los otomanos y a los tártaros. Y a la derecha, esas pequeñas astillas que eran los defensores de Belgrado y Jodov. Viéndolo así, se puede sentir la desesperanza de la situación. Entonces, ¿quiénes eran las personas que decidieron quedarse y luchar contra estos monstruos? Vamos a ver ahora de quiénes se trataba, porque estos grupos de valientes eran tan diferentes entre sí como los imperios a los que se enfrentaban. Esta tabla lo resume perfectamente. En Belgrado teníamos una alianza súper extraña, mercenarios veteranos liderados por un general y una multitud de campesinos inspirados por un sacerdote. Y en Judov, algo totalmente distinto, una pequeña unidad de los mejores soldados profesionales que había, la pura élite de la mancomunidad polaco-lituana. Es que el contraste en Belgrado es fascinante. Por un lado, Juan Huñadí, un general pragmático, curtido en 1000 batallas. Y por el otro, Juan de Capistrano, un fraile de 70 años, de aspecto frágil pero con un carisma que de verdad movía ejércitos. Uno puso la estrategia, el otro el fuego de la fe. Los defensores de Jodú, en cambio, eran la definición de profesionalismo militar. Unos 100 húsares alados, que eran la caballería pesada más temida de Europa, junto con 300 panzerni, que era una caballería media igual de disciplinada. Poquitos en número, pero inmensos en habilidad y coraje. Pero bueno, ni la mejor estrategia ni el mayor coraje del mundo parecían suficientes. En ambas batallas, la victoria dependió de momentos críticos, de decisiones tomadas en medio del caos y de actos de pura valentía, a veces irracional, que cambiaron el rumbo de la historia. Esta pregunta nos lleva directo al asedio de Belgrado. Después de semanas de bombardeos, las murallas ya no existían. Los genízaros, la infantería de élite de Mehmed, estaban inundando la ciudad. De verdad, parecía el final. Y aquí es donde la locura se convierte en genialidad. Primero, Hunyadi crea un muro de fuego y atrapa a los mejores soldados otomanos. Luego, los cruzados campesinos de Capistrano, en un arrebato de fe, cargan sin que nadie les diera la orden. Hunyadi, al ver la oportunidad, lanza su caballería profesional, captura los enormes cañones de Mehmed y empieza a bombardear al propio sultán. Una secuencia de eventos increíble. Ahora, vámonos a Jodov. Tras horas de lucha, los tártaros, ya frustrados, mandaron un mensajero pidiendo la rendición de los polacos.
La respuesta del comandante fue simplemente esta: vengan a buscarnos si pueden. Un desafío total frente a una fuerza 100 veces mayor. La clave aquí fue la pura tenacidad. Se atrincheraron en un pueblo y aguantaron vara durante 6 horas seguidas. Y lo más increíble es que cuando se quedaron sin balas, empezaron a usar las propias puntas de flecha de los tártaros como munición para sus armas. Esta defensa heroica forzó al ejército de 40.000 hombres a simplemente darse por vencido y retirarse. Y estas no fueron solo victorias militares y ya. Sus consecuencias retumbaron durante décadas y, en un caso, sus ecos todavía se pueden sentir, literalmente, hasta el día de hoy. Pero la victoria tuvo un precio muy amargo. Poco después del triunfo en Belgrado, se desató una plaga en el campamento. Y se llevó la vida de los 2 héroes de la batalla, el general Hunyadi y el sacerdote Capistrano. No pudieron vivir para ver la paz por la que tanto lucharon. Y este es el legado más duradero. Y es increíble. La victoria en Belgrado frenó la expansión otomana en Europa durante 70 años. Antes de la batalla, el Papa había ordenado que todas las campanas de las iglesias sonaran al mediodía para orar por los defensores. Cuando llegó la noticia de la victoria, ese sonido de las campanas se transformó en una celebración. Y esa tradición, la campana del mediodía, continúa hasta hoy, más de 500 años después. En Jodov, el rey Juan III Sobieski quedó tan impresionado por el valor de sus 400 soldados que mandó hacer un monumento para conmemorar la batalla. Ese monumento fue renovado y todavía sigue ahí, de pie, como un testamento de piedra a una defensa imposible. Y así nos quedamos con esta pregunta final. ¿Fueron estas victorias el resultado de una táctica impecable, del fervor religioso, de la pura suerte o de una mezcla de todo eso? Quizá la respuesta es que en el momento decisivo, cuando todo parece perdido, la audacia de un líder, la tenacidad de un soldado de élite y la fe inquebrantable de un campesino se juntan para crear una fuerza que ninguna estadística puede predecir, la voluntad humana de resistir.